Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Y la verdad que ahora hay muchas acciones positivas que tenemos que tomar, porque como hemos visto en programas anteriores, como vemos todos los días en los medios, pues Guatemala sigue en medio de una conflictividad que prácticamente como que está abarcando todos los sectores de nuestras vidas, pues desde el campo, desde los conflictos en las ciudades, desde los conflictos con el transporte y obviamente también estos conflictos que van al verdadero centro de lo que es nuestra institucionalidad. Recientemente hemos visto lo que ha sucedido con las comisiones de postulación, con la Corte Suprema de Justicia, con las salas de apelaciones, en fin, una cantidad de situaciones que nos hace de repente pensar en dónde vamos a romper ese círculo vicioso que pareciera nunca terminar y el que siempre encontramos un conflicto y que el mismo muchas veces tiene que resolverse pues por las vías del enfrentamiento. Hay uno en particular con que vamos a empezar esta noche a tocar, pero antes que eso pues le quiero dar la bienvenida al ciudadano licenciado Ricardo Sagastume. Ricardo, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, Francisco, por la oportunidad de compartir con ustedes y nuevamente pues poder estar contigo comentando asuntos de interés nacional y bueno, poder dejarle a la ciudadanía algunas inquietudes de lo que está ocurriendo y de lo que debiera suceder si nosotros como ciudadanos nos involucramos más y nos interesamos más en la actuación del país. Muchas gracias, Ricardo. Usé la palabra ciudadano muy intencionalmente porque pues este viernes recién pasado vimos que la Corte Constitucionalidad resolvió el amparo que habías tú promovido en el caso de la licenciada Nora Segura, contralora y relacionado con la fecha en que ella debería de dejar su cargo. La respuesta de la Corte de Constitucionalidad fue positiva al planteamiento que tú hiciste en el sentido de que ella no podía prolongarse hasta la fecha que ella decía, creo que es noviembre o diciembre, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hago la mención de lo de ciudadanos, Ricardo? Porque yo entiendo, y tú nos puedes ampliar, que tú estás actuando tú personalmente, es decir, no estás representando a ningún sector, a ningún interés, sino que es el ciudadano Ricardo Sagastume que llega y presenta esto. ¿Qué te motiva a presentar este amparo? Bueno, en primer lugar, creo que hay una frustración. Creo que estamos frustrados y posiblemente porque uno ejerce la profesión de abogado, uno entiende un poco mejor el tema de las leyes y la frustración que significa que para que exista una constitución, la misma debe ser respetada, debe ser cumplida por las autoridades, por nosotros los ciudadanos también. La constitución es un freno, es un límite que se le pone a los funcionarios públicos en el ejercicio del poder que nosotros les hemos delegado a través del voto. La Constitución sirve para regular la relación entre el poder y los ciudadanos. De alguna manera nosotros les hemos delegado un poder para que nos administren, nos dé justicia, seguridad, nos protejan la vida, los derechos fundamentales, la vida, la propiedad. Y en segundo lugar es porque cuando vemos que los funcionarios públicos se quieren aferrar al puesto o cometen actos ilegales, se supone que la ley está para ser cumplida y los tribunales para eso existen. Pero cuando todo eso no funciona, entonces queda el último recurso, que a mi juicio es el más poderoso, el ejercicio responsable de la ciudadanía. Este es un ejercicio que hemos venido haciendo por muchísimos años, no es un asunto que lo acabamos de hacer hoy. Hemos tenido resultados positivos y hemos tenido resultados negativos. Muchas veces los tribunales no resuelven lo que uno quiere, pero a veces en respuestas negativas encontramos argumentos que sirven para poder seguir tratando de aplicarlos en función de lo que queremos nosotros. El funcionario público debe respetar la Constitución, prestó un juramento de fidelidad a la Constitución, debe cumplirlo. El funcionario público, en el caso de la señora Contralora, ex Contralora, ella debió entregar el cargo en una fecha específica, porque la Corte de Constitucionalidad ya estableció que hay periodos constitucionales para los distintos cargos de lo que es el poder público. Presidente y vicepresidente, 14 de enero. Congreso de la República, 14 de enero. Municipalidades, 15 de enero. Contralor General, Corte Suprema de Justicia, 13 de octubre. Fiscal General y Procurador General de la Nación, 17 de mayo. ¿Por qué? Porque eso es el resultado de la reforma constitucional del año 94.
Entonces, cuando un funcionario público toma posesión del cargo y le presta juramento de fidelidad a la Constitución, asumimos que conoce la Constitución y asumimos que conoce sus obligaciones y asumimos que conoce sus limitaciones. Cuando vimos que la señora Contralora empezó a mandar mensajes a través de los distintos medios de comunicación, que no sabía cuándo tenía que entregar, que nadie le había dicho cuándo había que entregar y que tenía dudas, nos empezamos a preocupar de que detrás de ello posiblemente había algún interés poco transparente. Aferrarse al cargo, prolongarse en el ejercicio de sus funciones, y eso hoy puedo confirmarlo, que las dudas razonables, como la Corte lo llamó, no eran dudas razonables. Un sindicato que saca publicaciones en campos pagados en los distintos medios de comunicación, intentando apoyar la tesis de que ella podía prolongarse, solo da muestras que había otros intereses no legítimos y detrás de su permanencia 2 meses, a lo que ella por lo menos pretendía, o menos si la Comisión de Postulación de Contralor General le entrega al Congreso de la República la lista de 6 para que ellos elijan al nuevo Contralor. Es decir, yo solamente puedo justificar y entender que el interés que había no era un interés genuino. Ella fue durante 5 días de la semana, desde el lunes al día viernes que ya entregó el cargo, ella ocupó una investidura de manera ilegítima. Y la Corte de Constitucionalidad de alguna manera en su resolución pretendió congraciarse, y eso es una cuestión que merecerá un estudio posterior, diciendo que los actos posteriores hasta la fecha que entregue son válidos. Y eso ya es función de un órgano jurisdiccional, o sea, de una entidad de la jurisdicción ordinaria. Solo un juzgado penal puede establecer si yo soy o no responsable de la comisión de un delito y me puede aplicar una sanción. No es la Corte de Constitucionalidad de que se abrogó una función que corresponde a un órgano ordinario. Pero la verdad es que la frustración nos ha obligado a estar alerta. ¿Por qué? Porque el Congreso no funciona, las Cortes no funcionan. Entonces, cuando el poder público deja de ser operante y deja de responder a nuestros intereses, los ciudadanos tenemos algo en nuestras manos que es el poder ciudadano. Bueno, esta última parte que tú mencionas yo creo que es fundamental, porque si nosotros hiciéramos una encuesta muy rápida de la ciudadanía, vamos a escuchar que el ciudadano dice, mire, es que aquí no escuchan mi voz. ¿Para qué? Aquí al ciudadano, ¿para qué vamos a hacer si realmente lo que yo diga no les importa? Porque yo sí creo que existe un tremendo desencanto, Ricardo, con las Cortes, un tremendo desencanto con el sistema en general y una frustración muy grande. Entonces yo creo que esto que tú has hecho como ciudadano es muy importante porque le lleva la luz a la gente de que debemos de pelear por nuestros derechos. Y a sostener criterios. Cumplir las obligaciones. Así es. Y exigir nuestros derechos. En el caso de los plazos constitucionales o periodos constitucionales, aún con lo que ha ocurrido con la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, que la Corte emitió una resolución prolongando funciones, lo interesante es que desde la Fiscal General, en el caso de la Contralora y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad ha sido muy clara, los periodos constitucionales son esos. Que por razones extraordinarias está ocurriendo lo que estamos viendo en el tema de la Corte Suprema de Justicia, no le resta el criterio ya sentado que hay un plazo y un periodo finito desde el inicio hasta el final de Corte Suprema de Justicia. El otro tema es un tema de gobernabilidad, es un tema político, pero creo que lo positivo de todo lo que hemos visto a lo largo de este año ha sido que hay criterios sólidos y la autoridad tiene que respetarlos. A pesar de que los funcionarios hagan los intentos como lo hizo la señora Contralora. Aunque realmente pues ha habido que recurrir a una acción ciudadana, afortunadamente, y la Corte de Constitucionalidad, con algún retraso que tendríamos que señalar, pues ha resuelto. Exacto. Y en alguna forma con alguna tibieza en el sentido de este último caso. Pero yo le recuerdo al público que el licenciado Ricardo Sagastume pues también intervino y puso el amparo contra la fiscal general que quería prolongar su mandato. Básicamente fue exactamente la misma situación, Ricardo. La diferencia fue que en el caso de la fiscal general, el problema se inicia con que el Congreso de la República, para variar, deja de cumplir alguna de sus obligaciones, ser omiso en convocar e integrar comisiones de postulación. En ese momento,
Nosotros planteamos la acción de amparo porque la ley dice que debe ser con 4 meses de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo. Si el plazo ya estaba establecido, que es 17 de mayo, el 17 de enero era la fecha de inicio de integrar comisiones de postulación. Ahí arranca el tema y deriva en una gran discusión de si se quedaba o no se quedaba según las distintas interpretaciones. En el caso de la Contralora o excontralora, porque la verdad que ya es excontralora, ella llegó hasta el final y lo que ella hizo fue algo que no ocurrió con la fiscal general. Ella, al llegar al vencimiento del plazo, debió haber hecho entrega de acuerdo con los mecanismos que establece la ley orgánica de la Contraloría. Entregar al subcontralor. Así es. Para que continúe. Hay un mecanismo administrativo que lo establece la ley, como sucede con el Ministerio Público. Pareciera que los funcionarios están tendiendo a aferrarse a las posiciones, pues porque en algunos otros lugares también hemos visto el surgimiento de una duda no razonable, como tú mismo decías que la Corte al final viene y dice que no hay duda razonable, el periodo venció y simplemente tiene que retirarse, ¿verdad? Pero sí preocupa ver ese deseo de aferrarse y de quedarse más tiempo detentando una posición que ya no corresponde y es hasta ilegal seguir en ella. Es absolutamente. Hay otro tema que creo que está empezando a surgir, el tema del Instituto de la Defensa Pública Penal. También. Que la abogada Blanca Stalin, que ahora anda también como parte del grupo de magistrados que fueron electos por el Congreso de la República, que no han podido tomar posesión, en que también comentan, porque eso estaba oyendo yo, que ella también debió haber entregado el cargo en el mes de agosto de este año. Habría que ver, sería interesante. Por supuesto que ese es otro ejercicio diferente que habría que analizar, pero el tema es que no solamente estos que hemos conocido, Fiscal General, Contraloría General, Instituto de la Defensa Pública Penal, me han estado comentando que hay otros escenarios dentro de la administración pública que los plazos ya han vencido y que nadie hace nada porque simple y sencillamente políticamente no son posiciones apetecibles. Por eso es que en cargos de tanta importancia, sobre todo en órganos contralores o fiscalizadores, el tema de la SAT, hace unos meses también surgió el problema. Están nombrados por tiempo vitalicia y sin embargo, con las reformas que hubo de la ley orgánica de la SAT, pues querían anticipar su conclusión del periodo. Tenemos que respetar, nos guste o no nos guste, un funcionario público, hay que respetar el plazo. Quienes han defendido las reformas a la Constitución y que se introduzca el poder revocatorio de la población, pues eso sería interesante, que a mitad de periodo hubiera una evaluación del funcionamiento del organismo ejecutivo, del organismo legislativo o de otras entidades de gobierno y que la población pudiera votar y decir, miren, no me gusta cómo está la administración siendo dirigida y proponemos que se revoque el mandato, que debiera ser válido, y entonces proceder a un nuevo proceso de elección. Por supuesto, eso es discusión para reformas de la Constitución, pero mientras eso sucede, lo que tenemos los ciudadanos son las herramientas que nos dan las leyes para poder cuestionar la legalidad de la función pública y de ahí en adelante la legitimidad tanto de las resoluciones, de los actos administrativos y de la relación que debe existir entre una autoridad y los ciudadanos. Muchos de los cambios estos que pues se visualizan que pudiera surgir en modificaciones a la Constitución, pues eventualmente una constituyente, ¿verdad, Ricardo?, que podría ser que se menciona, pero parte de lo que preocupa al ciudadano realmente es este sistema político en el cual vivimos, porque obviamente alguien podría decir, mire, vamos a una constituyente para hacer ciertos cambios, pero la clase política en Guatemala realmente ha tenido una verdadera decepción que le ha producido al pueblo de Guatemala. Entonces el ciudadano dirá, mire, pero es que voy a hacer un cambio con estos mismos personas que no van a querer ellos lastimarse. Tal vez esto me trae un poquito a cuál es el poder de la acción ciudadana o cuál es el poder que los ciudadanos podemos tener sin estar dentro de esta estructura partidaria, porque si no volvemos a caer en lo mismo. Yo me recuerdo que una de las últimas gestas, diría yo, que fue de importancia y pues que hoy también pues celebramos acá en este programa es el 20 de octubre, cuando se hace este movimiento contra el general Ponce Baides, que había quedado después de que Ubico se retira, y finalmente una acción ciudadana verdaderamente logra quitarlo, logra cambiarlo, y de ahí de esta revolución del 44 surgen
hechos importantes, ¿no? El seguro social, el código de trabajo, las escuelas tipo federación, algunos cambios en la parte de educación en general. Desafortunadamente hoy vemos que el ICS pues, está en la quiebra aparentemente, no sirve adecuadamente a las personas que tiene que servir, porque hay mucha queja que llegan, no hay medicina, lo tratan mal, el sistema educativo, pues las escuelas federación terminaron cayéndose, estamos atrás, no logramos salir adelante. Pero volviendo al tema de cómo los ciudadanos pueden ejercer verdaderamente su derecho, Ricardo. Bueno, y no solo ejercerlo, sino impactar positivamente. Si regresamos a la gesta del 20 de octubre de 1944, ahí hubo una serie de generaciones de estudiantes que todos, sin distinción de ningún tipo de clase social, ni ninguna otra diferencia de tipo religioso, ideológico, todos se subieron en ese proceso porque veníamos por años de dictaduras, veníamos de la dictadura de Estrada Cabrera, veníamos después de la dictadura del general Huico, pero había aires de necesidad de libertad, el mundo había salido de la Segunda Guerra Mundial, se habían eliminado y finalizado varios regímenes totalitarios en Europa, entonces solo Franco quedó todavía varios años después, pero el tema es que ese movimiento ciudadano, esa gesta cívica como se le llamó, es más, en el triunvirato había un ciudadano, un particular y 2 militares, en el caso de Jorge Toriello, pero el hecho es que ese movimiento generó que todos los estudiantes de la época, que después pasaron a ser profesionales y políticos, creo que demostraron que esa participación creó institucionalidad en el país, creó las instituciones que hemos mencionado, un código de trabajo que de esa fecha para acá no hemos podido reformar para hacerlo más ágil y más justo en las relaciones patronales y los trabajadores, hacerlo más viable a la globalización que estamos viviendo. Y necesitamos por muchos años, que cada 10 años había golpe de Estado. Para poder reformar la Constitución y hacer cambios, recurríamos a los golpes de Estado. A partir del 85 para acá, gracias a Dios, salvo el intento de Jorge Serrano, se resolvió de manera dentro de la Constitución Política de la República, y al día de hoy tenemos casi 30 años de tener una nueva constitución, 29 años de tener constitución, y la verdad es que ha funcionado, y no es mala, lo que pasa es que no se ha desarrollado. El punto es que hemos perdido a todos esos ciudadanos que en su momento influyeron positivamente en el país, incidieron en el arte, en la literatura, incidieron en la política, en el comercio, en la agricultura, en la industria. Lo que hoy tenemos es el resultado de lo que se generó en buena medida a partir de la Revolución del 44. Yo lo veo como un problema hoy, es que no tenemos nuevos liderazgos sociales positivos, no tenemos liderazgos empresariales con ese empuje, contundencia y esa definición que tuvieron los líderes empresariales durante los años 60, 70 y 80. No tenemos liderazgos políticos. Hemos llegado al absurdo que los políticos dicen que no, la ideología pasó de moda. No es posible. Es decir, el tema de la ideología es que yo tengo que tener un fundamento ideológico, una forma de pensar. Esa es mi ideología. Que no me guste una u otra, esa es otra historia. Pero tenemos que decir, yo pienso de esta manera, y eso tiene un nombre a través de la historia. Entonces, yo creo que el problema es que no hemos logrado generar una sustitución de nuevos liderazgos positivos en el país, en donde nos sentemos a discutir abiertamente, aunque no estemos de acuerdo, los temas de interés nacional. ¿Cómo resolvemos hoy los problemas? Hace un mes estábamos nosotros con el país paralizado porque los distintos grupos sociales que tienen derecho a manifestarse lo hacen por la vía equivocada. Bloquean carreteras, paralizan el país, se pierden muchísimos millones de quetzales en el comercio, se han perdido vidas de personas inocentes que no pueden llegar a un hospital o a tener un bebé. Y eso lo que está generando es que tenemos dos formas de resolver los problemas. La que nosotros estamos tratando de impulsar a través de la ley, el ejercicio ciudadano responsable a través de usar las leyes, usar las cortes, que para eso están, o el ejercicio irresponsable de ese liderazgo negativo que convocan a manifestar, a paralizar el país, a destruir carreteras, a destruirle la vida a los ciudadanos honrados que hay en Guatemala, que son millones de guatemaltecos. Si somos 16 millones de guatemaltecos hoy por hoy, pues hay una población económicamente activa que supera los 8 o 9 millones. Esa es la gente que está afectada. Claro. Entonces, esas son cualquiera de las dos maneras de poder accionar
para que las cosas cambien en el país. Una es negativa y otra es positiva. Pero, por ejemplo, Ricardo, aquí tuvimos acá en este programa, pues que siempre es una ventana abierta para oír los diferentes puntos de vista a importantes líderes pues sindicales y líderes también en diferentes áreas, en el agrícola, en el área de salud. Por ejemplo, una parte de la respuesta de ellos es de que la única fórmula que se tenía para que hubiera una respuesta era caer en las medidas de presión. Claro. Ese es el punto de vista de ellos, aquí lo escuchamos, la gente que nos ve en el programa se forman su opinión, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿tú crees, Ricardo, que en Guatemala hay un Estado de Derecho realmente? Creo que tenemos las bases. El problema es que no lo desarrollamos. Y no lo desarrollamos porque no fortalecemos a las instituciones. Tenemos un organismo judicial que tenemos años y años de estar pidiendo que se le asignen más recursos, la importancia que tiene que pueda estar diseminado en todo el país donde haya más tribunales, donde la población no tenga que estar yendo a los centros urbanos que quedan lejos de las aldeas y los caseríos para que le administren justicia. No hemos fortalecido el Ministerio Público, hemos caído en tener una CICIG en Guatemala, que si nosotros fuéramos guatemaltecos ciudadanos responsables, si tuviéramos políticos responsables, no necesitaríamos que venga un organismo internacional a ayudarnos a decir cómo tenemos que organizar nuestras instituciones. El Ministerio Público es una entidad que requiere mucha dedicación, mucho empeño, mucha inversión, no solo financiera, sino la parte de capacitación. Deberíamos tener fiscales en todo el país, pero no hay dinero. Y así vamos con cada las instituciones. Entonces el Estado de Derecho también se hace viable cuando las instituciones tienen la capacidad de poderse movilizar para cumplir las funciones para las cuales fueron diseñadas. Claro, porque por ejemplo, uno de los fundamentos del Estado de Derecho es la independencia de poderes. Pero cuando el organismo judicial, por ejemplo, no tiene fondos, y una de las formas de presionarlo que pudiera tener el Ejecutivo es no proporcionarle los fondos que tiene establecidos, porque tú sabes que muchas veces existe X cantidad, pero no quiere decir que se lo estén dando. Así es. Y alguien en un Ejecutivo pudiera decir, mire, si no actúan como yo quiero, pues tampoco tengo los fondos para darlo, aunque legalmente le correspondan. ¿Qué decir del Congreso, ¿verdad, Ricardo? Porque en el Congreso creo que más de la mitad de diputados se cambiaron de camisola. Como tú dices, mira, hay quienes dicen que murieron las ideologías, es tan ridículo, pero desafortunadamente es la realidad. Tenemos un Congreso en el cual no hay dignatarios de la nación, sino que hay gente que responde a intereses, pues. Y luego un Ejecutivo que tiene injerencia o trata de tener participación y dirigir casi que todo el proceso. Entonces, el Estado de Derecho yo podría decir que está totalmente debilitado. Guatemala, dentro de muchos parámetros, es un país fallido, una democracia fallida. No podemos alimentar a nuestra gente, no le podemos dar educación, no le podemos dar salud, hay extraterritorialidad. Muchas veces la policía dice, no, ahí no podemos llegar porque ahí no entra la fuerza pública. Sí, pero por eso creo yo que el Estado de Derecho está diseñado, las instituciones están creadas. El problema es que no se les da la operatividad que se requiere por muchas razones. Los hospitales públicos. Los hospitales públicos, tú conoces mejor que cualquiera de nosotros. No es posible que cuando el presidente de la República llega a visitar, resulta que todo está nítido, todo está limpio y todo está funcionando. No puede ser posible. O sea, creo que hay algo más allá de lo que yo no quiero ver, esa telaraña que tienen los políticos de no ver las cosas que son importantes en función de su actuación política. O solo ver lo que les interesa. Pero en el Congreso, el caso del Congreso de la República, tanto que se habló en la campaña pasada de la renovación, que era importante, y entonces empezaron a proponer los dipuquits, que le llamaron. O sea, la Constitución permite que una persona a partir de los 18 años puede ser diputado. Es un derecho legítimo. Y es el único requisito realmente. Claro. Ahora, ¿en dónde está la responsabilidad de los partidos políticos? Porque un joven de 18 años que esté sentado a la par tuya como médico a discutir temas en el Congreso relacionados con la salud pública, hay una gran diferencia. Los dos tienen el mismo derecho para estar sentados ahí, fueron electos por el voto popular,
Pero hay una gran diferencia entre los conocimientos, la experiencia y el tiempo de vida que lleva ese joven versus la experiencia tuya en el ejercicio de la profesión, el conocimiento que se tiene de esa realidad. Solo eso marca una irresponsabilidad de los partidos políticos que promovieron jóvenes solamente por decir que pensaban en la juventud. Esas falacias, esa manera de hacer política no está bien. Y entonces, parte de lo que necesitamos que se corrija en Guatemala requiere, para empezar, una reforma profunda del sistema político, antes de llegar a una reforma constitucional. Claro, yo te iba, realmente como el tiempo en la televisión da tanto gusto lo que estamos hablando y analizar pues situaciones reales que el tiempo nos va caminando, ¿verdad, Ricardo? Pero, por ejemplo, tú acabas de decir una parte importante, hay que hacer una revisión completa del sistema. Un amigo me decía recientemente, mira, como que hay que repensar la democracia, porque la democracia no ha funcionado verdaderamente como quisiéramos. Pero, ¿qué otras cosas específicas tú dirías que tendríamos que hacer para cambiar toda esta situación tan frustrante, tan desesperante, Ricardo? Bueno, lamentablemente tenemos que dar una reforma constitucional. El problema es que de nuevo estamos hablando de reformas a la constitucional, pretendiendo hacer un cambio radical en toda la Constitución, lo cual, con el sistema político que tenemos y la calidad de diputados que tenemos, nos va a seguir dando temor, porque no son personas confiables. Creo que el primer punto es una reforma en el sistema de justicia, puntual. No nos metamos a hacer cosas malas. Es más, podríamos estar reformando la Constitución todos los años, pero hagamos reformas puntuales. Lo que urge ahorita es la administración de justicia, regresarla al orden. Las reformas del 94, de 1994, crearon una presidencia rotativa de la Corte Suprema de Justicia que le vino a crear un gran daño. Claro, pasa 3 meses en elegir. Exactamente. Sí. Es más, hubo necesidad de hacer otro tipo de reformas que no se crearon en función de las reformas políticas. Pero creo que ese sería el punto de partida. Bueno, pues Ricardo, muchas gracias. Yo creo que pues nosotros personalmente, yo estoy seguro que miles o millones de guatemaltecos esperan que tú sigas con esa lucha como ciudadano. Vamos a seguir. Porque realmente es bueno saber que no hay un interés atrás particular, más allá que el deseo de que prevalezca el sistema legal en Guatemala. Así que te estimulamos a seguir adelante. Y que lo recuperemos. Que lo recuperemos, que recuperemos esto y que tengamos por lo menos esa parte del Estado de Derecho firme, segura, porque ahorita ningún guatemalteco se siente tranquilo de ir a una corte, a un juzgado, porque no sabe cómo le va a ir, ¿verdad? Pues yo sí creo en la ley. Estamos en esa contigo y yo creo que por ahí hay que ir. Desarrollemos, ciudadanos que me están viendo y me están escuchando, más participación ciudadana. Tengamos uso de todos nuestros derechos. Obviamente, no les quitemos las obligaciones, pero yo también coincido con el licenciado de que el único camino es un ciudadano consciente, un ciudadano educado, un ciudadano que cumpla con lo que tiene que hacer y que sea exigente con las personas por las cuales está votando. Ricardo, esta noche nos vamos a tener que ir. Te agradezco muchísimo. Y suerte y éxitos en el programa también. Muchas gracias. Y a ustedes que nos están viendo y escuchando, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Buenas noches.